presentación? Ya se ve. ¿Sí? Sí, ya se ve. Yo la sigo viendo chiquita, pero no sé por qué. No sé si Pau te sepa decir algo, yo no sé, pero yo la veo bien. ¿Sí? No sé por qué te sale chiquita. Porque se supone que tú la compartes, te vendría. Ajá, y debería estar como igual así hacia ustedes, pero no sé por qué me sale un cuadrito chiquito. Lo digo por la parte, a lo mejor que luego me detengo, es porque no alcanzo a ver todas las letras, ¿eh? Pero Sí. ahorita, bueno. Y si le das clic ahí en esa presentación chiquita, a ver si se hace grande. Ay, no, avanza. Ah, Sí, o sea, es ahorita una cosa, o sea, veo, por ejemplo, todos los cuadritos abajo de toda la presentación y la que les estoy compartiendo en una pantalla así chiquita. No sé por qué. ¿y es PowerPoint? Ajá. Y a mí No me tiene. pasa al revés, fíjate, cuando yo proyecto, me quita todo y nada más me deja la presentación. Sí. A Ay, mí no, yo que también, agarro, sí. pero porque le pongo la de la forma de presentación. Ujú. Hay, Mm, hay en el PowerPoint una manera de decir que es presentación y entonces te sale toda la pantalla y ya no ves ni a los miembros, o sea, ni a los sí, ahí. pero bueno, voy a tratar de pasarla así como en la mañana, a ver si alcanzo a leer todo. Sí. Bueno, pues buenas noches, muchachos. Ya para mí son como noches porque ya está así como oscuro y pues ya está siendo raro porque ya estoy solita aquí. Pero bueno. Bueno, como verán, el calendario de prácticas tratamos de modificarlo lo menos posible para que no fuera afectada, pues, como les habíamos dado el calendario en un principio. Ujú. Entonces, ya con las modificaciones, la práctica 3 que correspondía al día de hoy ya no se movió y de aquí en adelante creo que ya continuamos como lo tienen en su calendario. ¿De acuerdo? Nada más se hizo el cambio de la práctica 2, pero ya con esta creo que ya nos ajustaríamos bien al corriente, como tienen su calendario. Entonces, bueno, adelantándome un poquito, la entrega de esta práctica es tal cual la tienen en su calendario anotado. Ujú. Porque creo por ahí luego preguntaron, no sería esta el próximo jueves, sino como lo tienen marcado en su calendario. ¿De acuerdo? Hasta el 30 de marzo. Ajá. Sí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver la práctica 3, que es la determinación cuantitativa de poblaciones microbianas en el aire. Bueno, es una servidora, Yaneli Trujillo Cabrera, voy a ser la profesora encargada de esta práctica, ¿de acuerdo? Sí. Ujú. Sí, Gracias. ¿Quién me contestó? Ay, muchas gracias. Sí. Se siente bien. participación. Sí, De veras hay que anotar esos. pónganle, Sí, pónganle ahí su voy, ahí estrés. voy. Martínez Romano. Ya, sí, Luego, luego. Muy bien. Bueno, pues como vamos a hablar a lo que es la atmósfera, nada más vamos a recordar un poco las capas que hay de este ambiente, ajá, recordando nada más un poco. La parte más cercana a la superficie terrestre, pues es la troposfera. Esta comprende aproximadamente de 10 a 12 kilómetros, más o menos. Algunos autores marcan 11, bueno, pero más o menos va a oscilar entre eso, en ese rango. Ajá. Ahí, pues, como es la parte más cercana, como habíamos mencionado, pues es la que contiene como todas las condiciones precisas para tener vida, ¿de acuerdo? En esta capa también es donde la temperatura y la presión decrecen conforme la altura, ajá, y es donde pues tienen lugar todos los fenómenos meteorológicos, como el que estábamos hablando, ¿verdad? De la lluvia y todo esto, pero bueno, es la parte, pues, donde realmente, pues, nosotros estamos habitando. Ujú. Después viene la capa de la estratosfera, que tiene lugar todos los procesos de absorción de radiaciones, sobre todo las ultravioleta, y bueno, aquí es donde nosotros encontramos la famosa capa de ozono, ¿verdad? Entonces, bueno, en esta parte la humedad relativa y las temperaturas pues se encuentran de una forma pues alta y bueno, es la máxima altura a donde se han encontrado microorganismos. Este está delimitado, como había mencionado, por la capa de ozono, es decir, de la capa de ozono, digamos, para abajo es donde se han encontrado los microorganismos, ¿de acuerdo?
Después de esta capa viene la mesósfera, donde se desintegran los meteoritos cuando entran en contacto. Y bueno, aquí ya la temperatura es bastante baja, puede incluso llegar hasta los menos 100 grados centígrados. Después tenemos la termósfera, que es donde se colocan, aquí como vemos en la imagen, los transbordadores espaciales, y es donde se generan las auroras boreales, ¿verdad? Tan bonitas que luego, bueno, yo no he tenido la oportunidad de observarlas en vivo, pero se ven muy bonitas en imágenes y en video. Hay quien hasta se va, ¿no? Como de vacaciones a ver las auroras boreales, parece. Y ahí esa parte se compone principalmente de partículas cargadas eléctricamente. Después ya tenemos la parte ya más externa, que es la exósfera. Ahí pues esa área es donde los átomos prácticamente ya escapan al espacio. ¿Por qué? Pues porque prácticamente ya la gravedad es muy baja, ya no hay que los retenga, entonces se liberan. Y entonces ahí también es donde la podemos encontrar pues compuesta por los gases más livianos, como puede ser hidrógeno o el helio. Ajá, esto nada más para tener más o menos la idea de qué zona nosotros es la que vamos a estudiar. Bueno, pues la atmósfera como tal no tiene una microbiota autóctona, ¿de acuerdo? Es nada más como un medio de transporte para la dispersión de los microorganismos de manera pues rápida y global. Y pues más bien los microorganismos que se encuentran ahí son alóctonos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que provienen de otros lugares, como puede ser también de la hidrosfera o de la litosfera. Ajá. Entonces, el aire prácticamente es una zona de movimiento y de transporte para ellos. Aunque se dice que hay ciertos lugares que pudiesen tener como condiciones, pudiésemos pensar donde hay concentraciones de CO2, hay luz, ¿no? Entonces algunos pueden decir, pues pudiera haber microorganismos ahí, pero realmente su paso es tan rápido que no hay ninguna prueba concluyente de que ahí puedan crecer o que puedan desarrollarse, sino más bien son de paso. Les repito, aunque pudiese uno dilucidar que hay hábitats adecuados, por ejemplo, en áreas donde el aire todavía tiene ciertas partículas de materia orgánica, hay unos que pudieran pensar que ahí podían crecer los microorganismos, pero como les repito, no hay ninguna prueba contundente que pruebe esto. Entonces, para términos de nosotros generales, vamos a tomar el aire únicamente como un medio de transporte para ellos. Bien, ahora pues les quiero pues pasar un poco de lo que es la historia y el desarrollo de la microbiología del aire. Esto pues son datos, no todos, porque muchos científicos han aportado muchos datos, pero bueno, al menos les voy a contar la parte la base del estudio de la microbiología del aire. Y pues bueno, un poco de historia es que todo, bueno, comienza desde lo más antiguo que se tiene registrado, es que alguien llamado Lucretius, observó partículas brillando en un rayo de sol. No sé si ustedes han observado, sobre todo en una zona oscura, ven, por ejemplo, un orificio donde pasa el rayo de sol y nosotros vemos partículas. No sé si ustedes han curioseado acerca de eso y han visto este haz de luz y se ven las partículas ahí como viajando, pasando en ese rayito. Entonces, pues bueno, Sí. ¿sí? ¿Las han visto? Entonces, bueno, pues eso le llamó la atención a él y dijo, bueno, pues esas partículas deben de transportar algo, deben de ser algo, ¿no? Posteriormente, pues ya científicos como Valerius o Micheli, que marcan aquí, pues observaron que ahí en el aire pues se podían observar esporas de hongos, en el aire. Entonces, bueno, ellos ya pudieron determinar que no nada más, bueno, se les llamaba partículas, pero no sabían exactamente qué era. Bueno, ellos ya observaron que correspondían, eran esporas de hongos. Ya después, Leeuwenhoek, bueno, pues ya observó como tal bacterias. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí ya estamos hablando de años en los que ya pues, pudieron desarrollarse los lentes de aumento, el microscopio. Entonces, él ya como tal describió que eran bacterias, que había bacterias. Y él supone que pues estas pueden ser transportadas en el viento mediante bueno, en el polvo que flota en el aire, en esas partículas, pues las bacterias podían ser transportadas a través de. Entonces, bueno, él fue el primero que ya las describió.
que ahí se encontraban. Ajá. Después, bueno, vienen otros como Ehrenberg, donde él también demostró la presencia de esporas en las partículas, pero él también se dedicó a estudiar lo que es el interior de las casas, de los hospitales y el aire de las montañas. O sea, él ya empezó a curiosear más allá, ¿no? Decir, bueno, a ver qué hay dentro de cada lugar, así como al aire libre. Ajá, empiezan como ya a indagar más. Bueno, pero viene Gaultier de Claury, que inaugura como tal ya la investigación científica, ajá, ya estudiando las partículas atmosféricas y además pues él como ya se interesa más en el estudio de esta área, pues ya implementa técnicas de muestreo. Antes pues era como muy, pues así, digamos, técnicas muy, ¿cómo se puede decir? Pues con lo que tenían, digamos, una de ellas era, por ejemplo, en un portaobjetos poner como glicerina y a ver qué atrapo, ¿no? Lo que se pegue ahí, lo observaba al microscopio y lo empezaban a describir. Bueno, pues ya esta persona ya más bien empieza a implementar otras técnicas de muestreo para poder atrapar estos microorganismos y estudiarlos. Pero bueno, después viene lo que es Pasteur y él perfeccionó ya los procedimientos que previamente había hecho Gaultier y realizó los primeros estudios ya precisos de las bacterias del aire. Recordemos que pues también él implementó lo que es la pasteurización y bueno, refutó lo que es la teoría de, ¿cómo se llamaba? La generación espontánea. Ajá. O sea, él ya pues hizo ya más preciso, ajá, la presencia de las bacterias del aire. Y bueno, con todo esto después vienen más científicos, cada uno como en diferentes países. Aquí podemos ver a estos tres, que les digo, como lo veo muy chiquito no los alcanzo a leer, pero bueno, ustedes aquí los pueden ver, unos serán ingleses y otros franceses. Ajá. Aquí un Selmi de Italia o en Estados Unidos estudiaron ya diferentes ambientes. Ajá. Estos últimos, pues ya estudiaron lo que es el aire de los pantanos. ¿Por qué? Porque en estos años se desató muchas epidemias, sobre todo estamos hablando de cuando vino el cólera. Estos últimos estudiaron porque querían ver qué era causante de la malaria, es decir, ya estas enfermedades que empezaron a aparecer, pues ya hizo que llamara la atención todavía más el estudio de los microorganismos que se transportaban en el aire. Y bueno, si ustedes investigan o buscan más información sobre esto, uno de los científicos que más van a encontrar que aportó a este conocimiento fue Pierre Miquel. Él llegó a unas conclusiones que en ese entonces pues no se sabían y mediante 25 años de estudio, él llegó a conclusiones muy importantes, como son estas que ahorita voy a mencionar. Y ustedes me van a decir más o menos qué es lo que les dice estas conclusiones a las que él llegó. Por ejemplo, él dijo que los sitios abiertos y con árboles, como los cementerios de Montparnasse, porque él es francés, y los parques tienen de 6 a 7 veces menos microorganismos que las calles de París. Eso a ustedes, ¿de qué les hablan? Que se pueden mover, bueno, que el aire los puede llevar. Ajá, pero ¿qué diferencia encontró él en los espacios abiertos con respecto a las calles? Ahí te lo está diciendo. Él encontró de 6 a 7 veces más. Sí, encontró de 6 a 7 veces más microorganismos. Ajá, bueno, si lo leemos al revés, o 6 o menos en las calles, ¿no? O sea, más en espacios abiertos. Perdón, al revés, ¿no? Menos. Sí, menos en espacios abiertos, perdón, y más en las calles de París. ¿Por qué creen que él observó eso? La concentración de gente. Ajá. O sea, encontraba más microorganismos donde se había más gente, ¿no? Más, a lo mejor también más edificios, ajá, y en los sitios abiertos pues estaban más dispersos, ¿no? Sí. Sí. Ok. La siguiente, él observa un aumento del número de bacterias en las calles de París de febrero a julio y disminuían de agosto a enero.
¿qué les podría decir a ustedes esa conclusión? Por la época de calor. Por la temperatura. Por la temperatura, ¿qué más? A lo mejor meses de lluvias, ¿no? O sea, Ujú. las diferencias en el clima también iba a afectar el número de microorganismos que él encontraba, ¿de acuerdo? En la siguiente dice que hay variación diurna con dos máximos, uno que es de 6 a 8 de la mañana y el otro de 8 a 9 de la tarde, y dos mínimos, que es a las 2 de la mañana y a las 2 de la tarde. Eso de qué ustedes podrían decirme acerca de esta conclusión. Por la luz solar. Podría ser. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Por las actividades humanas que se llevan más actividades a ciertas horas. Exactamente, también. Ajá. ¿Qué más? Estamos en México. ¿Hay quién habló ahorita, Arturo? Ay, ¿quién se movió? No fui No, yo, no hablé. ¿Y quién es yo, Alejandro? Jesús Jesús, Emilio. Jesús Ah. Emilio. Se dejó Ok, de- gracias. Ya no la ven, ¿verdad? No, ya no se ve. No, ya no. No, maestra. Que no sé qué pasó aquí. Uy, está sola. Exactamente. Exactamente, sí. Alguien me ha de haber movido el cable. Ya, si ya la subiste, a lo mejor que Paula pase y a lo mejor la ves más grande. A ver, espérame tanto. Es que ya está volviendo a cargar, no sé por qué. Ok. Ya te la conectó otra vez. Ay, no. Pau. Así, ahí está. Ahí me quedé, ¿no? En esa sí. Sí. En Miquel. Espero que no me haga otro, la niña que luego aparece. Ah, bueno. Bueno, entonces continuamos con la siguiente que dice, bueno, que él encontró, es que es más impuro el aire de las casas de las ciudades que las de campo y el de las casas antiguas que las nuevas. Eso ¿Contaminación? ustedes, Por la humedad y contaminación, ¿no? Por la- Podría ser. ajá, de las, por ejemplo, las casas antiguas, ¿no? Podían tener más humedad, más, pues sí, más polvo y todo ahí. ¿Y por qué creen que sea más impuro el de las ciudades que las de campo? Por las actividades Por las que vemos en la ciudad. actividades, industrias, carros. Ujú. Bueno, en ese entonces no había carros cuando estaba Miquel, pero pudiese ser, sobre todo, sí, las que mencionaron de las actividades. Y bueno, ahorita todo lo que estamos viviendo, ¿qué nos recomiendan ahorita mucho? Que ventilemos, ¿no? Que no haya, por ejemplo, mucha gente reunida en un solo lugar, que esté muy ventilado, ajá. Es por este tipo de cuestiones también. Y bueno, de la última es, en una habitación cerrada, en ausencia de personas, el aire es puro. Bueno, no así como tal puro, pero bueno, para las observaciones que se podían hacer en ese entonces, pues él encontró muy baja carga. Y en hospitales mal ventilados, el aire está más cargado de bacterias en invierno que en verano. Parece que hablara de la pandemia. Sí, Pues, ¿verdad? A lo mejor la predijo. podría decir que prácticamente uno de los principales vectores, o digamos, sí, el que carga tantos microorganismos somos nosotros, las personas, ¿no? Ujú. Sí, y ahorita vamos a ver también por qué sucede esto. Vamos a hablar un poco de eso, pero pues igual, ¿no? O sea, estamos observando qué tipo de factores él observó que eran los que afectaban el número de microorganismos en ciertos lugares. Uno, pues mucho es las temperaturas, la ventilación, el número de personas, las actividades, todo eso, pues que él aportó. Ujú. Y bueno, ¿por qué hice como mención de ellas y se las puse en negritas? Pues porque quiero que ustedes también comprendan lo que es unas conclusiones. Ajá. Les mencionaba al grupo anterior que esto es lo que ustedes deben de hacer para cuando hagan unas conclusiones de un reporte
reporte o de una investigación. Frase son 2 renglones a lo máximo sobre lo que encontraron y ya. Porque a veces se avientan unas conclusiones de media hoja, me cuentan todo lo que hicieron y de una vez, como les advertí a los otros, si alguien me pone como conclusión, aprendí a cuantificar microorganismos del aire, en ese momento les resto un punto del reporte. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profesora. Sí. Profesora. Entonces, sus conclusiones deben ser de acuerdo a los resultados que ustedes van obteniendo y a lo que llegaron, y se acabó. O sea, no me empiecen a contar, observa, puse mi placa al aire, no me cuenten lo que hicieron. O sea, ya nada más a la parte a lo que llegaron. Ajá. Bueno, se lo digo para que también el que vaya a presentar el seminario de esta práctica. Y bueno, continuando con la historia, pues después, bueno, les digo, este es de los más importantes, después vino otro, bueno, vinieron muchos, en este caso, bueno, Frederick, él demostró que a 300 metros hay pocos microorganismos en los Alpes y ya arriba de los 4.000 metros, pues casi la pureza era absoluta del aire. Entonces, ¿cómo él llegó a saber esto? Pues en ese entonces había globos aerostáticos, ¿no? Empezó así como sus viajes en globo. Entonces, así es como hicieron las primeras investigaciones ya a alturas ya mayores. Y bueno, así nos podríamos como seguir hablando de muchos datos históricos, y ya después más pues mejoras sobre todo a la parte de muestreo, ya implementaron más cosas, pero ya como tal en los años 50 surge ya la ciencia como tal, multidisciplinaria, que se llama aerobiología. Entonces ya esta ciencia de lo que se encarga es del estudio de los microorganismos del aire desde todos sus aspectos. De identidad, su comportamiento, movimientos y supervivencia, así como las implicaciones que tienen con otros microorganismos, con el hombre, los animales y la vegetación. Entonces vieron que era tan importante los aportes que daba y los datos que daban, sobre todo les digo cuando aparecían estas epidemias de enfermedades en diferentes países, que ya incluso pues se llegó a que era una ciencia y necesitaba ayuda de otras materias para poderse enriquecer y poderse estudiar ya más a fondo, desde diferentes ángulos. Como les digo, de aquí ya siguieron adelante muchas investigaciones, inclusive muestrearon aire, por ejemplo, como datos curiosos de los submarinos, de adentro de los submarinos, de los barcos de guerra, porque no sé si ustedes también han escuchado, muchas personas en las guerras se enfermaban, muchos militares estaban confinados en lugares por mucho tiempo, pues también se enfermaban, ¿no? Entonces también pues muestran ese tipo de lugares, y pues inclusive también ahorita pues muchos tienen curiosidad por ver qué microorganismos pudiese yo agarrar de lugares como por ejemplo en la luna, ¿no? O sea, la NASA también hace ya ese tipo de investigaciones en el espacio. Entonces, bueno, es como para interesarles en el tema. Bueno, entonces ven, como ustedes observaron de las observaciones de los científicos que mencionamos antes, pues todo esto se transmitía, pero pues no sabían así como darle un nombre o así. Pero ahorita ya con todo lo que hemos vivido ya escuchamos por todos lados los bioaerosoles, ¿no? ¿Qué es un bioaerosol? Bueno, pues son partículas de tamaño microscópico suspendidas en el aire. Pueden ser de origen biológico o pueden afectar a seres humanos causándoles algún tipo de alergia, toxicidad o infección. ¿Y de qué están compuestos los bioaerosoles? Bueno, por virus, por bacterias, que es lo que fueron describiendo cada uno de estos científicos, por esporas, pero también pueden contener polen y en general cualquier resto de microorganismos con diámetros que comprendan de 0.5 hacia 100 micras. Todo eso nosotros lo vamos a entender como bioaerosoles. Y bueno, en esta imagen que
no es así como tan exacta de lo que yo les quería ejemplificar, pero lo que más la que encontré que más se acercaba es que al ras del suelo, nada más que está como en forma horizontal, pero hagan de cuenta que si nosotros lo viéramos de forma vertical, al ras del suelo nosotros vamos a encontrar una capa laminar, donde prácticamente, bueno, ahí no hay mucho movimiento. Sin embargo, si nosotros fuéramos subiendo, va a haber ya una zona de turbulencia, que es donde se van a encontrar precisamente estos aerosoles ya ahí, pues ya aquí con los y bueno, como vimos también cómo se encuentra en el ambiente el número y la distribución de los microorganismos en el aire. Pues se dice que según la altura pueden llegar desde 10 hasta 10 a la 4 por metro cúbico. Esto igual fueron datos aportados por los investigadores. Y bueno, se encuentra que el número más alto es desde lo que está más unido al suelo y hasta 2 metros inferiores. ¿Por qué creen que sea esta parte la donde se encuentra el mayor número de microorganismos? Por lo del flujo que había comentado. ¿Por cuál? Lo del flujo de que si era laminar o turbulento. Ajá, sí, pero ¿por qué hasta 2 metros, digamos, es donde usted pudiera encontrar el mayor número de microorganismos? Aquí la imagen más o menos se lo está diciendo. ¿Por qué de los 0 a los 2? Porque nosotros somos los que somos los que más influimos como en el movimiento, ¿no? De estas, Entonces, pues más o menos es lo que mide un ser humano, ¿no? Entonces, en esa parte es donde nosotros encontramos como el mayor número concentrado ahí de microorganismos. Claro, habemos unos así que como yo son muy chaparrita y unos más altos, pero bueno, es como en la media, ¿no? De 0 hasta 2. Y bueno, disminuye ya de 2 hasta los 200 metros para arriba, ya empiezan a disminuir y ya se encuentran como muy escasos a partir de los 5000 metros. ¿Y cómo se encuentran los microorganismos en cuanto a las zonas? Bueno, pues son muy abundantes, como también ya habíamos, bueno, muchos científicos habían observado, son muy abundantes en las zonas pobladas, ¿verdad? En las grandes ciudades y esto, pues aquí van a ser muy abundantes. Seguida, en número, van a ser las costas. Sin embargo, bueno, costas que estén así lo más cercano al mar, pero conforme nosotros nos adentremos hacia el mar, pues ya los microorganismos se van diluyendo, ¿no? Pero lo que es aquí en la costa, ahí también encontramos. Seguida en número serían las zonas desérticas, ¿verdad? Pero únicamente también las partes cercanas a zonas que estén pobladas. Es decir, pues por acá, ya en un desierto así donde no hay nada, pues no vamos a encontrar tanto. Sí, nada más va a ser como en desiertos que tengan zonas pobladas cercanas. Y bueno, se dice que en los casquetes polares, pues prácticamente ahí pues es nula, ¿no? O sea, no hay microorganismos ahí. Ahora, bueno, hay un concepto importante que es la permanencia. La permanencia de lo que nos habla es el tiempo que permanecen los microorganismos en el aire. ¿Cuánto tiempo están ahí? Pues esto va a depender de diferentes factores, como son, pues el tamaño, la forma y el peso del microorganismo. O sea, ¿cuánto tiempo van a permanecer ahí? Pues depende si está muy pesado o más liviano. Eso es lo que va a influir cuánto tiempo va a estar ahí en ese lugar. Otro factor que va a influir es la existencia de corrientes de aire. Si hay más corrientes de aire, ¿qué va a pasar con los microorganismos? ¿Van a permanecer o se van a ir? Se van a dispersar. Se van a dispersar. Les digo, por eso es que les recalcan tanto, ¿no? Como la parte esta de ventilar bien las zonas. Otro factor importante, pues va a ser la sedimentación. Eso solo cuando el aire está en calma. Si el aire está en calma, lo que va a pasar es que los microorganismos pues, van a tender a sedimentarse ahí, ¿no?
Entonces, esto también va a influir en por qué unos microorganismos permanecen tanto tiempo en un lugar y otros no tanto. Otro factor importante pues son los obstáculos, ¿no? Es decir, vamos a pensar que el lugar sí está bien ventilado y hay corrientes de aire, pero si en el paso hay superficies que me están impidiendo, o sea, con los que estén chocando, pues esto también va a provocar diferencias en la permanencia de los microorganismos. Ajá. Sobre todo, por ejemplo, imagínense que alguna de las superficies sea como viscosa, ¿no? O que sea así como, sea un material a lo mejor un poco pegajoso, pues ya se me quedó aquí, ¿no? Ya no va a continuar como con el flujo del aire, sino va a permanecer aquí. Entonces, por lo tanto, los objetos también van a ser como algo que me va a retener mucho a los microorganismos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las ciudades? Ajá. Entonces, bueno, pues ahí los edificios, todo eso que va deteniendo, como las corrientes de aire, pues también hace como que se concentre mucho ahí. Por eso es que vemos que zonas así como campo, pues ahí no se concentran tanto. Uh-huh. Otro factor, pues, es el lavado del aire por la lluvia. Ajá. Entonces, pues la lluvia va a tender a bajarlos, ¿no? Ya, por eso se le llama como lavado. Entonces, pues ya no van a continuar como su curso normal en el aire, sino van a tender a bajar. Y bueno, hay lo que se llama una curva de persistencia. La curva es una curva porcentual que se hace evaluando desde el origen de la carga microbiana hasta un punto alejado radialmente. Uh-huh. Ven cuánto tiempo se está permaneciendo ahí el microorganismo y estos datos pues los utilizan mucho para, por ejemplo, ahorita o en cualquier zona donde estén detectando que hay enfermedades, estos datos les funcionan como para decir, bueno, si permanece mucho tiempo aquí, pues entonces va a haber los contagios, van a ser mayores, ¿no? Entonces, para eso utilizan este tipo de curvas. Otra, pues, es la supervivencia, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo los microorganismos permanecen, pues sí, permanecen pero vivos, ¿no? Con respecto al total de los que están en el aire. ¿Sí se entiende la diferencia? O sea, una cosa es como los que están y otra cuántos llegan pero vivos. Uh-huh. En esto, pues van a depender de diferentes factores y sobre todo como de la parte de metabolismo de los microorganismos. Ajá, va a depender mucho de qué tan resistentes ellos sean en el aire para saber si sobreviven o no. Y de los factores también que intervienen, que son pues físicos, son la humedad relativa. Uh-huh. La humedad relativa, que es el porcentaje de la cantidad de vapor de agua que se presenta por metro cúbico en el aire a una temperatura dada, es uno de los factores, pues, de hecho yo creo que de los más importantes para saber si un microorganismo puede sobrevivir o no. ¿Y por qué? Bueno, porque si esta decrece, pues disminuye el agua disponible para ellos y entonces lo que causa es que la mayoría de ellos se inactive, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a sobrevivir? Pues los que tengan más forma de resistencia, como las esporas, por ejemplo, estas pues resisten más que un microorganismo así, tal cual. Otro dato que puede ayudar es que, bueno, los hongos requieren mayor humedad que las bacterias. Entonces, de acuerdo a cuánta humedad haya, nosotros podríamos pensar si un hongo es más resistente que una bacteria, va a depender también de qué humedad esté. Uh-huh. Y bueno, otros datos que encontré con respecto a esto es que las bacterias gram negativas resisten menos la desecación que las gram positivas. Y como les repito, esto ya es por las cuestiones, pues ya más bien de estructura también de las bacterias que tengan, ¿no? Entonces, todo esto es lo que va a influir para saber si el microorganismo va a sobrevivir o no. Otro de los factores, pues, importantes es la temperatura, que pues esta va relacionada directamente con la humedad. Ajá. Y bueno, como vimos también en la parte de la introducción, a mayor altitud la temperatura va disminuyendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, también cambia la humedad relativa y entonces esto va a provocar un impacto directamente con la viabilidad de los microorganismos. Uh-huh. Otro de los factores importantes son las radiaciones.
Generalmente esto lo vimos en la parte de control. Los microorganismos pues se inactivan por exposición a los rayos UV. Entonces, conforme va aumentando la altura, pues estos rayos UV son más, bueno, ellos están más expuestos a las radiaciones y pues también los va a inactivar. Y bueno, otro de los factores, pues también ya son los contaminantes, ¿no? En un ambiente ya que tenga ahí, pues no sé, otro tipo de gases o así, pues también esto va a afectar directamente a los microorganismos y pues a su supervivencia. Ok. Hay muchos métodos para investigar a estos microorganismos. Sin embargo, bueno, el que puse primero y en negritas, pues porque es el que vamos a utilizar nosotros, que es por sedimentación por gravedad, ¿no? Este pues fue implementado por Frank Land y Hart en 1887 y pues porque es de los relativamente más sencillos, porque pues ellos igual que nosotros vamos a hacer, pusieron placas con medios estériles, así los abrieron durante un tiempo determinado. Entonces únicamente lo que esperan es la sedimentación de los microorganismos en esa placa. Y posteriormente pues ya sea observar, contarlas, observarlas, pero pues es de la técnica más sencilla. Existen otras, como la de filtración, donde ahí vamos a utilizar un material poroso, que pudiese ser de fibra de vidrio, pues como los que vimos de las membranas, de celulosa o así. Y bueno, estos van a recoger a los microorganismos igual por sedimentación, pero van a quedar ahí atrapaditos. Y bueno, estos pues también va a depender del tamaño del poro que tenga estas membranas, pero hay desde 0.01 hasta 10 micras. Y bueno, otro método pudiese ser el de impacto sobre superficies sólidas, donde, bueno, estos se pueden separan la corriente de aire utilizando la inercia y forzan la sedimentación sobre las superficies sólidas. Otra variante de esta es lo mismo, pero ahora yo no ocupo una superficie sólida, sino los deposito en un medio líquido. O sea, no voy a utilizar la superficie como tal plana, sino los puedo atrapar, pero ya lo deposito directamente a un matraz o así con un medio líquido. ¿Y de qué va a depender todo esto? Pues de mi objetivo de estudio. Si, por ejemplo, yo quisiera mi investigación enfocarla a un solo tipo de microorganismos de cierto tamaño, a lo mejor, o yo estoy monitoreando nada más cierto tipo de microorganismos, entonces voy a tener que ahí elegir un método de investigación adecuado. Sin embargo, bueno, para fines como de nuestra práctica o de conocimiento nada más general, si nada más quiero ver qué hay, pues el indicado sería el más sencillo, el primero, ¿no? Por sedimentación por gravedad. ¿Hasta aquí algún comentario, Rubén? Sí, yo tengo una duda. Había comentado que en los polos no hay presencia de microorganismos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se le tiene tanto miedo? Bueno, yo creo que hemos visto todas esas noticias conspiranoicas que dicen que el derretimiento del permafrost va a traer puede traer nuevas enfermedades que ya estaban supuestamente extintas y que quedaron congeladas. Bueno, ahí ya usted está hablando si hay un cambio climático en esa zona, ¿no? O sea, ya no sería como tal el ambiente como el que les mostré polar, ¿no? O sea, ¿sí es a lo que se refiere? O sea, el calentamiento, o lo que me está mencionando, pues ya va a traer un cambio en el ambiente. Entonces, posiblemente ahí, como usted dice, pues sí, a lo mejor microorganismos que están ahorita inactivos, los va a activar, ¿no? ¿Es lo que me está diciendo? Ah, ok, ajá, era eso. Sí, o sea, y también aquí yo también entro como en la parte, yo soy más de la parte de, no quiere decir que no haya, ¿no? Siempre nosotros hemos pensado, bueno, o yo he pensado que el que no haya es más bien a lo mejor con los recursos que tengo no los he detectado, pero el que no, tampoco puedo decir que no hay nada, ¿no? También podría Pero ser. de hecho, ¿quién fue Jesús? Sí. Sí. De hecho, Jesús, ¿qué cree? Que sí los hay.
y a eso se Sí. llaman aunque se llaman ambientes extremos, y los microorganismos pues se denominan extremófilos por las mismas condiciones. Pero ¿qué cree Jesús? ¿Qué, ¿Qué? maestra? No ¿Qué? se lo pierda, es el último tema del curso. Coming soon. ¿Sale? Ah, bueno, sí, Y gracias. esperemos que esté hasta en ese entonces. Sí, Sí, maestra. pero yo soy de esa idea, ¿no? O sea, cuando dicen no hay, también no estoy como tan segura de decir no hay nada. O sea, yo creo más bien habría que ver, a lo mejor no he encontrado como la forma de detectarlos o de asegurar que hay, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, hay ambientes así que de plano uno dice, ¿a poco hay? Y sí los se encuentran, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en mares a profundidades, no sé, así que uno pensaría que no hay nada y los encuentras, y sobre todo los microorganismos, creo que son de los más, este, donde menos se imagine yo creo que hay. O sea, En temperaturas muchísimo sí, altísimas, como no, y por en este ejemplo, caso. concentraciones luego que de gas así, que dices, eso es irrespirable para cualquiera, y hay microorganismos capaces de metabolizar algo, ¿no? Yo por eso creo que en cualquier lugar puede haber. Yo quisiera adicionar a la pregunta de Jesús, es, una cosa es que no se encuentren, y tiene toda la razón la maestra Yaneli, o los métodos no nos los permitan preguntar en los aires, en el aire que está en los polos, pero en los hielos, nadie ha dicho que no, al contrario. Y si ya tienen el Brock, pueden buscar ahí y van a ver cómo se han hecho núcleos del hielo, y claro que hay microorganismos. Entonces, lo que se va a deshielar con el cambio climático, Va a supuesto que salir. trae microorganismos. Sí, Uno de Sí. los más sonados, no sé si ustedes hayan leído, chicos, este es exactamente en la Antártida, donde está el hielo con sangre. ¿Han visto algo así? ¿No lo han leído? Sean No. curiosos, búsquenlo, realmente no es sangre. No, son microorganismos. Pareciera sangre, pero no lo son. Digo, no es sangre. Y exactamente la maestra ya les adelantó. Son microorganismos. Hay que leer, ¿sale? Pero sí, 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 todo esto lo vamos a ver, claro que sí. Pero yo pensé que a lo mejor sí lo habían escuchado, es como que lo más sonado en los polos, en la Antártida, cuando se ve que hay sangre. Pues es como lo que mencionó de las pinturas que No, lloran, ¿sí? no. En estas imágenes fue más un microorganismo que es Serracia marcescens, ¿no? Pero ahí en el hielo, en la Antártida, por ejemplo, no es este microorganismo, son otros. De hecho, son del ciclo del azufre. Entonces, sí, vamos a ver poco a poquito. Ustedes, como les digo, coming soon. Muchas gracias, maestras. No, pues a ustedes qué bueno que tienen Qué bueno. curiosidad de esas cosas, porque, y efectivamente, también con otras herramientas que ya vienen, sobre todo de DNA y de también, ¿cómo se llama este? Marcajes con, de marcajes con isótopos y cosas así. A veces ya no es tan necesario luego como aislarlos o, ¿no? A veces ya estas herramientas moleculares pues te las detectan. Entonces, les digo, todo es cuestión como que ahora sí de qué tan a profundidad lo estoy estudiando, ¿no? O sea, si yo nada más voy y pues llevo mi caja, pues seguro no me crece nada y ya digo que no hay nada, pero pues es porque a lo mejor pues lo estoy haciendo como con, no, todavía no los puedo ver con las herramientas que estoy utilizando, ¿no? Bueno, muy bien, chicos, qué bueno que hagan ese tipo de preguntas. ¿Y por qué es la importancia de de ver los microorganismos en el aire? Más ahorita, ¿no? Pues porque el gran número de infecciones humanas y de animales también se transmiten en el aire. Y pues estos son los que causan la enfermedad. Y sobre todo, bueno, de los más afectados, pues es el sistema respiratorio, más pues le digo, con lo que estamos viendo ahorita, no es el único, pero es pues de los que más se afectan. Ajá. Entonces, todo lo que son las secreciones de nariz y de garganta se diseminan por la tos y los estornudos. Ajá. Pero también nosotros podemos arrojar
microgotas simplemente conversando. No sé, a lo mejor ustedes no lo detectamos cuando estamos frente a alguien, pero estamos expulsando esas gotitas continuamente, ¿no? Sí se ve medio asqueroso, pero pues es la verdad. Y bueno, estos estornudos o la tos pueden alcanzar hasta una velocidad de los 300 kilómetros por hora. Ajá. Entonces, imagínense, si en un estornudo sale el microorganismo así volando. Y bueno, otro dato, bueno, una